el desenvolvimiento de lo que viene en adelante, y por eso encontrar tantas circunstancias de tantas broncas y tantos conflictos como nosotros lo podemos ir viendo literalmente a detalle. Aquí mi sugerencia es que particularmente ustedes se fijen en ciertos eventos que se dieron en algún momento determinado. Estos eventos van a ser, por ejemplo, el motín de 1624, para que vayan y lo busquen directamente en la tabla cronológica, la inundación de 1629, ¿sí? Entonces, motín de 1624, inundación de 1629, motín de 1692. Esos tres eventos van a ser medulares, dos como motines y uno como una circunstancia que quedó completamente ajena, pero que les marcó gruesísimo todo lo que se va a dejar venir en adelante. Tengan mucha atención con esos eventos, porque ahí tú te vas a dar cuenta de que ahora ya no solo, multiplicando lo que decías, Luis, ya no solo son los indios contra los españoles, sino te vas a encontrar que dentro de los indios y dentro de los españoles también se van a encontrar rangos de diferencia. Creo que todos ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de los condes de Moctezuma, ¿no? Hay que entender, y para esto les sirven a ustedes mucho estos videos que yo les he ido subiendo con las clases de mis propios maestros o las conferencias de mis propios maestros. Creo que ustedes ubicarán que les he recomendado mucho, mucho, mucho al profesor en el que yo me baso en siglo XVI y en siglo XVII, que es el doctor Antonio Rubial. Antonio Rubial, cada vez que habla de estos planteamientos de la cultura y de la sociedad novohispana, nos insiste mucho en ese punto. Aguas, porque como nosotros provenimos de una cultura y de una sociedad eminentemente capitalista y liberal, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender estas culturas que son precapitalistas y preliberales. Entonces asumimos que, por ejemplo, el dinero es el que manda. Sí pesa, pero al no ser una sociedad capitalista como tal, y de hecho ser más con características de una sociedad medieval, ojo con eso, no es necesariamente el dinero el que manda, sino es el linaje. Por eso son tan importantes las personas que llegan de España, que a lo mejor ellos son pobres, a lo mejor fueron porqueros allá, literalmente, ¿no? Pero desgraciadamente nos encontramos con que aquí se comportan como grandes soberanos, ¿no? Esto va a marcar el camino para que se trate de imponer justamente esta línea en la que nosotros nos vamos a encontrar como predomina linaje sobre dinero. Por eso te vas a encontrar la circunstancia de que hay ciertas personas que a lo mejor fueron porqueros allá en España, pero ellos se sienten, se ven y se viven como dominantes y me tienes que obedecer porque yo soy el hijo del conde, del duque, etcétera, 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 ¿no? Esos detallitos. ¿Qué pasa cuando te encuentras que hay linaje indígena? Los que van a ser descendientes de Moctezuma o los que van a ser descendientes de Cuauhtémoc, ellos serán indios, pero indios de linaje. Y esto te marca que no los van a tratar de la misma forma y no los van a tratar de la misma manera a pesar de que sean indios. Ya cuando es linaje de indio contra linaje de español, ahí sí ves que el español va a tratar como de imponerse encima del linaje del indígena, ¿no? Pero notas que estas circunstancias van a ser claramente marcadas y claramente notorias. Lo mismo se va a reflejar con los pueblos que se resisten. Chequen el caso de los mayas, ¿sí? Chequen el caso de los mayas. Y ustedes saben que los mayas, además, tenemos esta mala costumbre de ver a los mayas como una sola cultura, ¿sí? Todos los mayas son iguales, ¿no? No, entre ellos también hay una serie de diferencias. Es más, a ver, aquí una pregunta directa a ti, Carlos Rodríguez. No estoy completamente seguro si algunos de ustedes, entre ellos me parece que Carlos, llevaron un curso aparte en el que les hablaron un poquito de mundo prehispánico, si mal no recuerdo, ¿no? Es correcto. No sé si en ese curso, me podrías responder en este momento, Carlos, por favor, les explicaron un poquito de las semejanzas y o diferencias que llegaban a tener en los pueblos. Si nos puedes platicar un poquito de lo que ustedes vieron. Sí, claro, eran varios pueblos, a final de cuentas, varias culturas mayas, inclusive con idiomas diferentes.
Sí, algunas de ellas que dominaban en algunas áreas geográficas, unas en el Petén, otras en la parte que hoy corresponde a los Altos de Chiapas, otras más en la parte más plana de la península de Yucatán, pero sí, eran civilizaciones diferentes, sí, con idiomas diferentes, con gobernantes diferentes. En ese sentido, es otra conformación a la que hubo en la última etapa de la parte central del altiplano central de México, porque en la última etapa, pues los aztecas tuvieron un control sobre los diferentes pueblos que habían. Quizás los únicos que se les escapaban eran los tarascos y los tlaxcaltecas, con los cuales tenían un pacto para no dominarlos, y el pacto era precisamente el de las guerras floridas. exacto. No te invado siempre y cuando nos podamos pelear con cierta frecuencia para yo poder tomar prisioneros y de esa manera tener, por un lado, bien entrenado a mi ejército y por el otro lado, cautivos suficientes como para los sacrificios humanos. Entonces, era muy diferente porque Sí, aquí en el altiplano central había un imperio donde dominaba Huaytlatoani Mexica, y en la parte dominada por los mayas, en el sureste, pues eran diferentes pueblos con diferentes reyes o ajaus, y ajá. con dominaciones diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, y quizás en algunas medidas hasta deidades diferentes. Sí, y esto es muy importante. Voy contigo en un momento, Luis, nuevamente. Esto es muy importante porque debemos de considerar que a ti te dicen el ajau, ¿no? Y tú asumes que todos los de la península funcionan igual. O incluso esta visión de pensar en un imperio maya, literalmente en un imperio maya, híjole, cuando tú te pones a revisar los detalles, había gente que era guerrera y los mayas, pero no solo hacia afuera, sino también hacia el interior. Y desgraciadamente estas son las cargas que nosotros traemos todavía con esta imagen de los sabios mayas que se la pasaban observando el cielo y se la pasaban adivinando los augurios, etcétera, ¿no? Y ustedes saben lo problemático que ha sido tener que entender que hablamos de una plurietnia, que hablamos de distintas lenguas, o a lo mejor inclusive puedes decir chac, pero resulta que lo que entienden por chac en la región del altiplano de ciertas zonas del área maya, pues no es el mismo tipo de chac que es el que se venera allá en las zonas de Palenque, ¿no? Allá en las zonas de Yaxchilán. Eso deben de tenerlo muy presente porque también influye al momento de que los españoles van a llegar a desarrollar el proceso de la conquista. Obviamente va a haber algunos con los que no van a poder tener contacto porque no pueden ni siquiera entrar, ¿no? O los españoles creen que funciona igual y resulta que hay matices que les dificultan las cosas. Por eso tu aportación ahorita es muy clarificadora y muy importante, Carlos, y te la agradecemos bastante. Vamos ahora, por favor, con Luis, que quiere complementar al respecto. Bueno, esta diferencia entre los pueblos mayas me llama la atención, pero existe ahorita. Claro, Un autor guatemalteco sobre el imperio maya es una historia totalmente distinta, y los mexicanos mayas eran los pobres diablos que sobrevivían porque nosotros, los guatemaltecos, ahora guatemaltecos, somos los importantes, éramos los importantes. ese punto, tú lo notas, no sé si algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de viajar justamente a Guatemala o viajar a Honduras, y es muy notorio, no solo por la frontera hondureña o la frontera guatemalteca, ¿no? Notas esta base donde distingues, pues sí, sí son mayas con los que estoy trabajando, sí son mayas con los que estoy platicando, pero resulta que ellos también marcan esta distancia, ellos también marcan esta diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la región del Petén, o te llegan a decir, o ustedes también tienen una parte del Petén que a ustedes no les corresponde, ese territorio nos corresponde a nosotros. ¿Sabes por qué además se hace muy importante esta observación, Luis? Porque se nos va a sumar para el siglo XIX, una vez que se consiga la independencia del territorio, ¿cuáles son los territorios que van a quedar independientes? ¿Y a qué base cultural pertenecen? Por eso no quiero que me lo pierdan,
porque nosotros estamos anticipando poco a poco el siguiente capítulo y nos quedamos con la idea equivocada de entrada, que es a partir de 1810 cuando la independencia se consigue. No, de ninguna manera. Bueno, no es 1810, es 1821. Aguas, porque va a ser relativo a cierto tipo de cosas. ¿Y qué parte del territorio es el que sí se va a quedar con nosotros y qué parte no? Que nos lleva al otro punto importante. Ubiquen ustedes que bien que mal, los indígenas están muy acostumbrados a un sistema de gobierno en donde hay un estamento. Todavía no se llamaban clases sociales, por supuesto, no existe el sistema económico, pero sí es un sistema de estamentos en donde no todos somos iguales, ¿eh? Y están los ajau, los que tenemos hasta allá, hablando del caso del área maya, y tenemos el pueblo llano. Es más, ustedes si han visitado el Museo de Antropología, recordarán que cuando vamos al área maya, cuando vemos las maravillosas figuritas de Jaina, ¿se acuerdan estas que son muy detalladas en los tocados, en la vestimenta, etcétera? No sé si ubican que en el fondo del nicho donde nos los tienen puestos hay una pirámide que nos muestra la pirámide de los grupos dominantes entre los mayas, ¿no? ¿Y qué te vas a encontrar? La familia de los Ajau hasta arriba, que son los que quedan en el pico, toda la familia de los grupos dominantes y nos vamos a encontrar con que progresivamente vas a tener la clase sacerdotal o el grupo sacerdotal, para no utilizar el concepto de clase, vas a tener el grupo de los guerreros, vas a tener el grupo de los comerciantes más poderosos y para variar y no perder la costumbre, ¿quiénes son los de la parte más ancha de la pirámide? Los que, si vemos, hay inclusive hasta un híbrido entre el náhuatl y ciertas regiones del maya, los que se llegaron a llamar los Masehualoof, que significarían, ahora sí que el pueblo de clase baja, si lo ponemos en nuestros términos, ¿no? Esto, no quiero que me lo pierdan, es más importante de lo que parece, porque los españoles se van a percatar de ello. No me olviden que los españoles también se van a dar cuenta de ello y se van a percatar de que hay ciertos usos y ciertas costumbres de los indígenas de aquí que se asemejan a los usos y las costumbres que ellos traen. Están acostumbrados a que hay un grupo dominante y hay un grupo que está acostumbrado a que el grupo dominante les diga cuáles son las normas y cuáles son las reglas. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque esto nos sirve para entender que los españoles no pueden someterlos a todos todo el tiempo de manera fuerte y violenta. Tienen que encontrar otras formas más útiles para incorporarlos al modelo y al sistema. Y aquí nos lleva a otro punto que es bien delicadito y qué bueno que tenemos la oportunidad de comentarlo. ¿Qué tanto fue la conquista del lado de los españoles, pero qué tanto implicó un proceso de aceptación lento y progresivo por parte de los grupos indígenas? Porque no solemos verlo ni solemos abordarlo por ese lado. Yo acepto que tú también me vengas a gobernar, pero yo en cualquier momento, y este por ejemplo era una discusión que yo tenía con uno de mis exalumnos, que ahorita él también es maestro de historia del arte, decía, es que los levantamientos de los indígenas, ¿no? ¿Por qué los indígenas no se levantaron en masa? Ellos siempre fueron cantidades muchísimo mayores que las de los españoles, ¿no? ¿Por qué no se llegó a dar esta circunstancia? Sabemos que levantamientos sí hubo, pero no en una organización tal que permita decir, se juntaron todos los indios y echaron fuera a todos los españoles, aunque los españoles fueran en algún momento, por decirles, 50,000, ¿no? 60,000. Pues sí, pero si comparas con 20 millones o comparas con 30 millones, saben que ahí el número es un poquito difícil de calcular, ¿no? Pues en cualquier momento los indígenas podrían haber dicho, ¿saben qué? Vamos a echarlos a todos para afuera. Y si no se da esa circunstancia, empieza por el punto que tendríamos que aclarárselo a nuestro señor presidente de la República en época contemporánea. No todos los indios eran iguales, no todos hablaban las mismas lenguas, no todos tenían las mismas comprensiones y no todos van a estar de acuerdo con lo que impongan los del norte, pues allá los del norte, ¿no? Tanto se llega a dar esta circunstancia que creo que ustedes han visto en estos maravillosos, porque de que son preciosos, ¿no? Estos maravillosos biombos de la conquista, obviamente ya hechos en el siglo XVII, ya hechos en el siglo XVIII, ustedes ven cómo ya te entremezclan cosas del mundo español, te mezclan cosas de los indios,
Y una de las más notorias que nosotros no solemos darnos cuenta son los arcos y las flechas. Y esta costumbre de poner a los indígenas incluso cargando sus carcajes, ¿sí? Que son estos recipientes donde vas metiendo las flechas y las vas agarrando, ¿no? Incluso, a mí me ha pasado con alumnos que me han dicho, ay, mira, es que ese viene siendo como Legolas, ¿sí? O es que ese viene siendo como, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, el de los Avengers, el que tira también puras flechas, ¿no? A los chavos les da automáticamente esta idea, pero lo que no identifica la mayor parte de los jóvenes es que los indios del centro y los indios de la península, ellos no usan arcos ni flechas. Los arcos y flechas son propiamente de la gente del norte, de lo que llamaríamos más bien Aridamérica. Y desde la perspectiva, por ejemplo, de los mexicas, esa es un arma de salvajes, pero nosotros asumimos que en automático arco y flecha es arma de indio, ¿no? Esas son de las cosas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y que solo cuando ya llevas muy, muy, muy detallado este tipo pues de diplomados y de cursos, tú te empiezas a enterar. Porque eso sí, una cosa que sí les quiero compartir, yo he aprendido mucho más de todo lo que tiene que ver con la visión indígena de aquel contexto. Yo lo he aprendido más dando los cursos y los diplomados con ustedes que lo que a mí me enseñaron en la universidad. Y ubiquen que yo estudié historia. Yo estudié la carrera de historia, pero propiamente cuando yo estudiaba solo teníamos una sola materia, que en aquel entonces incluso se llamaba Historia de México Colonial. Se los digo porque esto les permite entender cómo han cambiado las cosas. Y las cosas han cambiado radicalmente con nosotros que somos los profesionales de la historia. Para que se den una idea, los estudiantes de historia ahorita, en el caso de la Ibero por supuesto, llevan por lo menos, creo que 3 materias relacionadas con esto. Nada más que de entrada el nombre ya no es historia de México colonial, de entrada. Es algo así como historia luso-hispana o de la Iberia luso-hispana, que tú dices, ajijo, ¿y eso qué es? Lo que pasa es que también hay ciertas cosas que tú no puedes tomar en consideración nada más de España. ¿Y Portugal qué onda? Y acuérdense qué pasó a finales del siglo XVI y qué pasó durante el siglo XVII, donde vamos a tener España y Portugal unidas en una sola, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera lo ubica. Y por eso es tan importante, por ejemplo, para la gente de relaciones internacionales, y ahorita me lo están insistiendo mucho mis alumnos de RI que me siguen preguntando, a pesar de que ya no llevan el curso conmigo, bye Helen, veo que te tienes que salir. Nos vemos, muchísimas gracias por estar. Los chavos tienen que conocer cómo está la situación a nivel externo. Ustedes lo van a notar mucho en la etapa de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, porque yo se los voy a ir marcando así. Si ya han visto la última sesión de clase, de repente resulta que les digo aguas porque aquí hay una guerra, independientemente de lo que pasa que adentro, hay una guerra en este momento entre los ingleses y los españoles. O va a haber una guerra en este momento entre los franceses y los ingleses. ¿Por qué? Porque acuérdense que siendo las 3 potencias dominantes en Europa, si una empieza a dominar encima de las demás, las otras van a reaccionar para tratar de bajarla al costo que sea, ¿no? Y si de repente para bajar a Inglaterra, que está empezando a agarrar mucho vuelo para el siglo XVIII, pues resulta que los enemigos del siglo anterior, Francia y España, ahora entre ellos se ven en la necesidad de aliarse para bajarle los humos al otro. Eso va a ser muy importante cuando vengan los procesos de independencia, mis chavos. Importantísimo, porque ustedes saben que la independencia de los Estados Unidos no la hubieran podido conseguir sin el apoyo de los franceses, los norteamericanos. Y cuando venga el proceso de la independencia de la Nueva España, creo que va a ser comprensible que va a tratar de hacerse cierto tipo de acercamientos o con los franceses o con los ingleses. La doctora Guadalupe Jiménez Codinach tiene un libro que después se los voy a postear en el WhatsApp para que vean la portada del libro y cuando tengan la oportunidad lo revisen, que es el de Gran Bretaña y la independencia de México. Así se llama, Gran Bretaña y la independencia de México. Y es una investigación que se llevó más de 20 años
por parte de Lupita Jiménez Codinach, Guadalupe Jiménez Codinach es la autora, en donde ella se basa en documentos carta, no se basa en libros, se basa en documentos carta de lo que estuvieron tratando de hacer los representantes de algunos de los grupos poderosos, bueno, sí les puedo decir mexicanos porque varios de ellos eran justamente de la Ciudad de México y están buscando la manera en la que como ya no nos quisieron escuchar los de nosotros, pues yo voy a buscar la forma. Yo tengo, y eso es bien importante, tenemos recursos, tenemos dinero, dinero sí hay. Puedo incluso juntarles hombres para pelear, pero no va a servir de nada que yo les junte 20,000 o 30,000 hombres, teniendo todo el dinero del mundo, si ellos no se coordinan y no saben pelear y no están ejercitados en el arte de la guerra. Eso va a ser bien importante porque requieren oficiales, requieren gente que les enseñe cómo tienen que pelear. Y esto también va a ser muy importante porque España, cuando se da cuenta de que el pueblo se está empezando a enojar y el pueblo se está empezando a molestar, los españoles también van a reaccionar y es cuando empiezan a formar el primer ejército fijo, la primera tropa fija que va a haber a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Para qué? Para controlar las rebeliones con el pretexto de evitar que nos invadan los ingleses primero o que nos invadan los franceses después. Todo esto, la bronca es quiénes son los que ponen los hombres, quiénes ponen la carne de cañón. Piénsenlo muy bien, porque va a influir grande y gravemente para cuando nosotros hablamos de Hidalgo, de Morelos. Les platico un chisme, por ejemplo. No sé si ustedes sepan, en el caso de Morelos, hubo un momento en donde están tan desesperados porque no tienen recursos económicos y evidentemente sin recursos económicos para poder comprar desde las mulas, ¿eh? No les estoy hablando de armamento pesado, no les estoy hablando de cañones, ni les estoy hablando de pólvora. No te sirve de nada tener los mejores cañones si no tienes cómo transportarlos. Lupita Jiménez nos insistió mucho en ese punto. Digamos que las mulas a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, las mulas vienen siendo como el equivalente a los jeeps. Y ustedes saben lo que tácticamente representaron los jeeps y los camiones de carga que se utilizaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No te sirve de nada el armamento si lo tienes que transportar a lomo de hombre. El problema es que cuando tú vas avanzando con las mulas o con los bueyes, las mulas y los bueyes se cansan. Y a ellos también les tienes que dar de comer. Y en muchas ocasiones, si los ejércitos avanzan lento, es porque también tienen que ir avanzando acorde a las condiciones del territorio. Creo que ustedes saben cuando Antonio López de Santana se tuvo que dirigir al norte cuando iban a empezar los pleitos por la zona de Texas. ¿Se acuerdan de eso? Porque una de las cosas que decimos es que Santana iba bien lento. ¿Y por qué creen que iba lento? Independientemente de las faltas de coordinación. Es mucha la distancia, no tienen tantos animales y los tienen que dejar descansar. Tú no puedes matar a tus animales de transporte o si no tienes el mantenimiento adecuado en tus carretas, perdón. Piensen ustedes, si eso les pasaba al ejército profesional mexicano de las épocas de Santana, hablando de 1835, 36, 37, imagínate con un ejército no profesional de Hidalgo. Porque a nosotros también nos han enseñado mal. Nos dicen el ejército de Hidalgo, pero no es un ejército profesional. No tiene un ejército ni tiene una tropa fija. Y muchos de ellos, ¿por qué creen que se les juntan? A ver qué obtienen de ganancia en los trancazos. De ese pueblo bueno no nos hablan. De ese pueblo bueno no nos suelen hacer referencia. Ese pueblo bueno que cometió una masacre brutal que nosotros vemos como un acto heroico. La toma de la Alhóndiga de Granaditas, para que se me vayan preparando mentalmente a ese evento para cuando lleguemos a él. Entonces pónganse ustedes a pensar en un Morelos que tampoco tiene un ejército profesional y se han venido estas enseñanzas y estos planteamientos de es que ve Morelos que era un genio, un gran genio militar. Aguas, porque genio militar no lo es. ¿Saben cuál era la más grande ventaja que tenía Morelos? Conoce el terreno, es originario de esa zona, fue arriero, fue arriero.
Y al momento de ser arriero, te conoce las veredas, te conoce los caminos. Imagínense cuántos borregos, cuántas mulas, cuántos bueyes se le atoraron, se le cayeron a la barranca, se le metieron a una cueva y buscar la manera de encontrarlos y buscar la manera de sacarlos. Todo ese aprendizaje, ojo, ese le va a servir cuando vengan los trancazos. Es por eso que se vuelven importantes. No es que sean tácticos o genios militares, ¿no? Para eso va a tener otras personas que le van a apoyar y la van a asesorar. Pero cuando llegue alguna persona que sí tenga medianamente conocimiento de manejo de táctica militar, en 3 cachetadas les van a poner en el orden. Y uno de los que le infringieron la primera gran derrota a Morelos fue ni más ni menos que Agustín de Iturbide. Pero se acuerdan que Agustín de Iturbide, nosotros, ¿cómo lo catalogamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Se acuerdan que una de las cosas que a nosotros más nos presumen es cuando México más tierra ha llegado a tener, ¿no? Cuando el territorio mexicano llegó a ser más extenso. A muchos ya se les olvidó que cuando México tuvo más terreno fue durante el imperio de Agustín de Iturbide. Literalmente está llegando prácticamente hacia la zona de Costa Rica, Panamá. Prácticamente llega hasta allá. ¿Y para qué te digo de las zonas del norte, no? Ah, pero cuando se desintegra el imperio, porque nosotros no queremos un imperio, resulta que dicen, no va a ser imperio, pues nosotros no queremos pertenecer. Y todas las repúblicas centroamericanas se fueron, porque el pacto era o es imperio o no es. Y por eso no queremos pertenecer. Pero el problema de las fronteras, ¿a dónde llegaban las fronteras de Guatemala en aquellas épocas? Y ahí viene el otro problema que nos decía Carlos, cuando hablas del mundo maya, pues resulta que el mundo maya es un poquito diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver, y eventualmente cuando Guatemala se separa va a haber una broncota inmensa por determinar cuáles son las fronteras entre México y Guatemala. Por razones obvias entenderán ustedes que Guatemala va a decir, perdón, pero Chiapas, Chiapas es de nosotros. Ustedes saben culturalmente Chiapas lo que representa dentro del ámbito de la cultura maya y tiene mucho más relación de parentesco cultural de aquel lado que del lado de los mexicanos, ¿no? Ok, vamos a suponer, se va a Chiapas, ¿no? Pero Chiapas ¿hasta qué altura? Porque acuérdense que hay caminos que se meten, no es una frontera, no es una línea recta, ¿no? Van a alegar que parte de lo que les toca, por ejemplo, es el dichoso camino del Soconusco. Resulta que el camino del Soconusco se mete a territorio de Oaxaca. Evidentemente nosotros nos damos cuenta que no todo Oaxaca, pero una parte como caminos, zonas de intercambio, eventualmente sí van a decir, pues yo sí quiero seguir teniendo contacto y comercio con aquellos, ¿no? Pero ¿qué van a decir los mixtecos? Los mixtecos, no, espérate, pues nosotros no somos mayas, nosotros negociamos con ellos, pero nosotros no nos queremos ir para allá. Esa discusión de la frontera sur, no la vayan a olvidar, no lo vayan a perder, porque esa frontera sur, en el tiempo del que nosotros estamos hablando ahorita, no existe. Literalmente no existe. Por supuesto va a ser una bronca para todo el México independiente. ¿Y saben hasta cuándo se acordaron definitivamente las fronteras entre México y Guatemala? Hasta tiempos de Manuel González. Es decir, les estoy hablando entre 1884 y 1880. Acuérdense, Manuel González, el que estuvo entre Porfirio y Porfirio, el compadre de Porfirio Díaz, pues. Hasta ese momento se va a delimitar, pero ya estás hablando de otro periodo completamente diferente, ¿no? Por eso, quiero que piensen ustedes muy bien, todo esto que les he estado construyendo, sobre todo lo que nos ha tocado ver a distancia, es lo que nos permite entender cómo se van a dar las fricciones políticas, diplomáticas y las circunstancias que en el siglo XVIII se nos van a presentar. Cuando ustedes lleguen a la parte final del último video que les subí, ahora sí que del capítulo 14, les cierro hablando, porque vamos a comenzar a ver un segmento de video de una película que no tendría nada que ver con nosotros, en el caso de México. Un segmentito nada más, que ese sí nos sirve, la película en general no es tan buena, pero hay un segmentito que me sirve mucho de la película El Patriota, cuando discuten, cuando están discutiendo dentro del Congreso Continental. Porque mucho de lo que van a terminar escribiendo en su propia acta de independencia los gringos y lo que están discutiendo del por qué no tienen que seguir perteneciendo a la corona inglesa, van a ser los argumentos que se van a dejar venir un poquito más adelante.
que van a retomar los franceses en su propia en su propia revolución al interior. Y obvio, si va a impactar en la Revolución Francesa y va a impactar en la independencia de los Estados Unidos, creo que cualquiera que se quiera independizar, tarde o temprano los va a tener que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan esto presente, me voy a agachar un poquito porque tengo que jalar mi cable, pero no me voy. Aguántenme 2 segundos. Ya, perdón. Ahora sí. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Ya estoy conectado, ya. ¿Alguna otra pregunta que quieran sumar? Ok. Otro punto. Este es bien importante que se los clarifique por cuestión operativa. Nosotros ahorita continuamos en el proceso, ya estando en el siglo XVIII, pero viene siendo, me parece que por ahí de agosto, nosotros, por cuestión de la división organizacional a nivel administrativo, y esto se los puede clarificar un poquito más Marta Kutolén con toda la paciencia del mundo, es el hecho de que necesitamos, un diplomado no puede darlo un solo profesor. Ven que se tiene que dar por lo menos entre dos. Entonces hay una parte en la que yo voy a parar, viene siendo, si mal no ubico, por ahí de agosto, en donde entrará el profesor que corresponda para hablar del periodo correspondiente a entre arte y gastronomía. Lo estábamos comentando ayer, María Elena, y yo justamente en ese sentido, ¿no? Para que ustedes entiendan que vamos a tener una pequeña pausa, ¿sí? De nuestra temática cronológica y que se les va a complementar una serie de elementos de mayor información. Sí, Carlos, muchísimas gracias, no te preocupes. Les decía, mayor información con respecto al arte y la gastronomía. Pero estas van a ser sesiones no demasiado largas. Todavía nada más es cuestión de confirmar con Marta cuántas son las sesiones que se van a tener de esto. Y una vez que terminen estas sesiones, para que ustedes abarquen un poquito de algo que también es una expresión maravillosa, que es el arte, retomamos exactamente donde nos quedamos y yo ya de aquí me voy hasta el final. De hecho, nuestro curso todavía nos queda un rato, ¿eh? Terminamos por allá de noviembre, ¿eh? Nos falta todavía un rato bastante grande y esto me da pie incluso, según yo, acabamos justitos con el material que estamos revisando, eh, pero sí quisiera que tuvieran ustedes presente que aunque se me acabara el material del tema que estamos hablando, pues nosotros estamos programados a continuar en el siguiente diplomado que arranca después de la independencia y se sigue con todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, si fuera necesario extenderme, suponiendo que no acabara, nos podemos extender, o si es necesario adelantarme, adelantamos, pero nosotros vamos a mantener la continuidad, ¿eh? Tengan bien presente esto, nosotros vamos a mantener la continuidad de los cursos de aquí hasta el tercer curso, ¿eh? Literal, digo, por supuesto, si nos hacen el favor de acompañarnos. Todo esto dependerá de que ustedes decidan continuar con nosotros. Entonces, por eso tenemos además la otra ventaja, de que podemos ir hacia adelante, que podemos ir hacia atrás, que podemos... Mira, nos está contestando en este momento Marta, de gastronomía una sesión y de arte una o dos. Entonces, máximo serían 3 sesiones, las que tendrían donde complementarían con algunos elementos, porque recuerden que yo soy diplomado en arte sacro, pero no soy especialista por completo en arte. Por eso va a haber algunas cositas que ya les comencé a anticipar. Si ustedes revisan las 2 últimas sesiones de clase, por ejemplo, les explico qué representa el estípite y por qué se va a poner tan de moda el estípite dentro de esto que llamamos barroco. O lo otro también muy importante, esto sí quiero que lo tengan muy presente, mis chavos. Nosotros decimos era barroca. No, acuérdense que para mí son chavos siempre, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca en ese sentido y sobre todo lo más importante es que ustedes tienen espíritu de chavos, que es el que importa más. Tengo alumnos de 19 años que son abuelitos de 95, literalmente ya se pelean con la vida. Ustedes no son el caso, ustedes son exactamente lo contrario, ¿no? Y por eso me gusta mucho también trabajar con ustedes. Les estaba diciendo de lo del arte. Cuando hablamos del mundo barroco, estrictamente hablando, nadie durante el siglo XVII y el siglo XVIII, nadie se refirió a sí mismos como ni cultura barroca ni arte barroco. Ese concepto va a aparecer casi en la segunda mitad y en la última parte del siglo XVIII y se extiende para el siglo XIX, pero no crean que era una flor, ¿eh?
era casi casi como si te mentaran la mamá, desde la perspectiva del arte. Porque el concepto de barroco implica abigarrado, implica contrahecho, implica malformado. Y es la forma en la que muchos arquitectos de la siguiente corriente, que va a ser la neoclásica, se referían a ese espantoso arte contrahecho y malformado que hicieron los de atrás. Por eso muchos de los retablos maravillosos que nosotros llegamos a tener todavía hasta mediados, segunda mitad y una buena parte del siglo XIX no van a desaparecer ni por la independencia ni por la revolución, ¿eh? Muchos de estos van a desaparecer por las renovaciones que se estuvieron haciendo, las renovaciones que hicieron ellos mismos y en cierta parte de la Revolución Mexicana, porque va a haber ciertos grupos que se van a desquitar porque la iglesia apoyó en su momento a Porfirio Díaz o porque la iglesia apoyó en su momento a Victoriano Huerta. ¿Y cómo se van a desquitar? Van a desmontar los retablos, van a querer derretir el oro de los retablos, los van a querer fundir y lo que van a conseguir es que nada más los van a quemar. Y en mucho de esto fue por castigar a la iglesia, literalmente. Quiero que noten también ese punto. Las dificultades, los problemas y las broncas que entre iglesia y Estado nosotros vemos que se van a tener sobre todo en la primera mitad del siglo XX durante la Revolución, porque eso va a ser derivado de las guerras de reforma. Pero las guerras de reforma tú no las puedes entender si no te das cuenta de cómo se está empezando a modificar la relación entre iglesia y Estado la segunda mitad del siglo XVIII, exactamente donde nosotros estamos. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de las transformaciones de México, que recuerden que se nos insiste, son 3 transformaciones según la interpretación contemporánea. La transformación de la independencia, la transformación de la guerra de reforma y la transformación de la revolución, resulta que si tú les escarbas, todas van a tener una línea de continuidad y de un origen que te permite entender que, por ejemplo, no es correcto decir que la guerra de reforma es la segunda transformación. No, la guerra de reforma es una consecuencia de uno de los actos más importantes que va a ser la aparición de la Constitución de 1857. Esa sí va a ser bien importante, porque la Constitución de 1857 es la primera constitución laica. Y las constituciones anteriores, y eso incluye la Constitución del 37, la Constitución del 24, ¿qué creen? Esas no eran laicas, esas eran totalmente religiosas. ¿Cómo es posible que si estamos hablando de México independiente en el siglo XIX, cómo que las constituciones son religiosas? Exacto. Solo hay una religión, excluye a todas las demás, y esa única religión es la católica, cristiana, apostólica, romana. Así lo van a marcar las constituciones anteriores, ¿eh? Y el pueblo lo aceptaba, y el pueblo estaba de acuerdo. Cuando vienen los cambios de la Constitución del 57, creo que ustedes entenderán que va a haber cierto sector del pueblo que no va a estar de acuerdo y que van a protestar. Y va a ser completamente dentro de la lógica de lo que se ha ido construyendo desde antes. Otro punto importante, estas constituciones que ya se toman en cuenta, no es que no existieran antes, pero se aplicaban más desde la perspectiva de los monarcas y los soberanos. Recuerden lo que representaba las 7 partidas de Alfonso X el Sabio que tenemos desde el siglo XIII. No existía España ni existía México. Así de simple y así de sencillo. Pero esas normas y esas leyes ya existían y van a ser medulares para que entiendan cómo se da el proceso de conquista, y una base fundamental son católicos, cristianos, apostólicos, romanos. Por eso resulta tan contradictorio que nos traten de marcar esta diferencia entre liberales y conservadores. Va a haber liberales que van a ser bien católicos y va a haber conservadores que van a ser críticos. Eso es parte de todo este proceso que nosotros estamos comenzando a revisar. Y lo que yo sí les puedo decir, para que lo tengan bien en cuenta, y me gustaría pelotearle un poquito con ustedes. Levántenme la mano así para que los alcance a ver. Levántenme la mano quienes saben cuáles son las características de las reformas borbónicas. No que las hayan escuchado. ¿Cuáles son las características de las reformas borbónicas? Así, levántenme la mano. Ninguno. Creo que es muy representativo, ¿no? Que ninguno de nosotros, claro que las han escuchado. A todos nos los mencionaron en algún momento en la escuela.
Pero cuando tenemos que hablar de cuáles son esos detalles que distinguen a esa línea constitucional, pues creo que nos damos cuenta que hay ciertos detallitos que nosotros nos hemos perdido y nos hemos perdido de manera grave. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay una transformación, muchas pues, pero si hay una transformación que nosotros no podemos dejar de mencionar nunca si queremos hablar de historia de México, son las reformas borbónicas. Esa es una transformación medular, fundamental, dentro del marco de la estructura de la legalidad, porque va a cambiar todo el entorno, chavos. Va a cambiar toda la situación de lo que se va a vivir durante la segunda mitad del siglo XVIII. Creo que todos sabemos la importancia que tuvo el cambio de dinastía. ¿Se acuerdan que muere el rey Carlos II el Hechizado? ¿Sí? Sabemos que él muere el año de 1700, muere sin descendencia, y él tiene que dejar por escrito, ¿no? ¿A quién le voy a terminar dejando mi reino? Y deciden que es a la línea borbona a la que le van a terminar entregando, ¿no? Algunos dirán, ah, pues cuando vino el cambio de dinastía. No, un momento, lo que pasa es que una cosa es el cambio de dinastía y otra cosa es cuando esa dinastía realmente toma el control y toma el mando, toma el poder y empieza a hacer que las cosas cambien de manera directa y efectiva. Se tardaron casi medio siglo para hacer el diagnóstico y se tardaron casi 15 años para comenzar a aplicarlo de manera directa y efectiva. Y eso coincide justamente para llegar al año de 1764, que es cuando vienen las dichosas reformas borbónicas. Por eso, esta última sesión que les puse va a ser tan importante para que ustedes ubiquen cuáles cambios empezaron a dar, qué fue lo que empezaron a hacer y cómo en un lapso de, ¿qué van a ser? Prácticamente 40, casi 50 años, vamos a ver cómo la mentalidad que tenían los habitantes de estas tierras, los criollos particularmente, van a empezar a alebrestarse y van a empezar a enojarse y a molestarse cada vez más con lo que está pasando, para que ustedes siempre lo tengan muy presente y entender que no es nada más que un padrecito se le botó la canica y dijo estoy harto y síganme y vamos a tumbar al rey de España, ¿no? Que acuérdense que además es eso en un principio Hidalgo no era lo que quería. Ese es el otro punto. Hidalgo no quiere tumbar a Fernando VII, ¿sí? Quiere que regrese el rey legítimo. Pero si no entendemos todo lo que está pasando antes, pues obvio no. Literal, desgraciadamente, y yo sé que suena muy feo, pero literalmente no entendemos nada. O peor, todavía dijera, no entendiste nada, pues te quedaste igual, estabas en blanco, ¿no? El problema es que lo entendemos chueco. Y al momento de que lo entendemos chueco, ¿a qué se presta? A que vengan una serie de interpretaciones que a su vez hacen su interpretación sobre cosas que de base ya vienen chuecas. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo ves? ¿Tú qué prefieres? ¿Alumnos que no sepan nada o alumnos que lo traen todo chueco? Si me preguntan a mí personalmente, yo prefiero que el alumno no sepa nada. Así, literalmente como lo dices, Leticia, literalmente que no sepa nada, porque sé que trabajo con hoja en blanco. Sí, que ya sé por dónde puede empezar, no sabe nada, le puedo explicar desde cero. La bronca es cuando llegamos con el ya, creo que ya sé y creo que ya conozco y resulta que pues, se los enseñaron exactamente al revés, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que nosotros tenemos y por eso nosotros insistimos tanto al momento de diseñar estos cursos, por eso insistimos tanto en la importancia que tiene comenzar desde el proceso de la conquista, pero a mí me pareció una idea maravillosa cuando me dijo Marta que hubo un grupo de personas que empezaron por tomar la parte del mundo prehispánico, porque esa propuesta nosotros la tuvimos en un inicio, ¿eh? Por si no sabían, en un principio, le estoy hablando de hace como 5 años o más, yo comenzaba dando, pero así muy, muy general, cómo estaba dividido Mesoamérica y el mundo indígena, pero los comentarios eran de, ay, es que esa parte no está tan padre, es que esa parte como que no nos interesa, mejor empezamos de la conquista en adelante, ¿no? Se puede, sabemos que sí se puede, pero cuando te pones a analizar los detalles de la conformación de la sociedad indígena, ahí en la torre te das cuenta que sí tienes un hueco, pero bastante fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse un segmento muy chiquito, de la película Apocalipto? Que se acuerdan que hay un par de indígenas, guerreros, que vienen persiguiendo a un indígena al que van a querer llevar al sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? Y que ya lo tienen en la playa, pero de repente
al que vienen persiguiendo se queda congelado en medio de la lluvia y los otros dos se paran atrás de él y se quedan también congelados porque vieron algo que les obligó momentáneamente a olvidarse de sus diferencias. Y se acuerdan que nos ponen el movimiento de cámara que nos muestra que están desembarcando los españoles. Por eso les puse justamente esa escena, porque las broncas y los pleitos que traen al interior los indígenas locales, momentáneamente o definitivamente se van a desaparecer y se van a ir de lado cuando llega un tercer factor. Y ese tercer factor que les va a romper por completo el orden que ellos tenían establecido aquí. Y esta base de cómo se van a incorporar los de los grupos indígenas con los grupos de españoles que no van a ser tantos, que no tienen el dominio o no tienen las armas suficientes. Acuérdense que esa es una discusión fundamental, ¿no? ¡Ay, el armamento de los españoles! No, no funcionó de esa manera. Por mucho que vinieran inclusive con armamento contemporáneo, no puedes acabar con tantos indígenas. No puedes, es físicamente imposible. Les tendrías que soltar literalmente una bomba nuclear, ¿no? Y las cosas que se van a llegar a dar van a implicar otra serie de cosas sobre las que no tienen dominio los españoles. Y eso me lleva al punto de las enfermedades, que reitero, les voy a hacer un videíto aparte para que ustedes vean las dificultades que implicó y la no conciencia de los españoles. De hecho, hay un segmento, creo que todos ubican, les mencioné la serie de Cosmos, ¿no? En la versión modernizada de Cosmos, la que ya hace Neil deGrasse Tyson, hay una parte en la que refiere justamente al proceso de conquista. Y esta yo he encontrado mucha gente que no le ha gustado cuando dice, los españoles suelen creer que es gracias a sus tácticas y gracias a sus armamentos que ellos consiguieron la conquista de México, así es como le dicen, ¿no? Y él dice, perdón, pero no, hay un factor sobre el que ellos no tenían control y es lo que nosotros, entre comillas, llamaríamos guerra bacteriológica. Y es muy claro que los españoles no tienen control sobre ello, ¿no? Y pues entendemos que hay gente a la que dice, no, espérate tantito, ¿no? Pero ¿cómo crees? Pues nada más pónganse a revisar los números. Va a haber epidemias que con trabajos apenas estamos comenzando a identificar. Resulta que fue salmonela. Y estas enfermedades que les daban en una epidemia, en particular ahí por ahí de 1700, no, perdón, por ahí de 1574, esa epidemia nada más le dio a los indios. No les daba a los españoles y no les daba a los negros y no les daba a los mulatos. Nada más les daba a los indios y no entendían por qué. No sabían por qué. Y se temorían, pero de una manera brutal. Y otro punto, no sé si ustedes tienen presente que de repente a nosotros ya se nos olvida, cuando hablamos de ciertas enfermedades, el vivir en el mundo moderno tiene una gran cantidad de ventajas. ¿Cómo se ven los enfermos de sarampión? ¿Cómo se ven los enfermos de rubeola? ¿Cómo se ven los enfermos de varicela? Ven que ahorita está desgraciadamente apareciendo por ahí una epidemia de ay, en la Ciudad de México que está apareciendo ahorita. Bueno, la que sea. Que vemos que son las manchitas rojas que aparecen en distintas partes del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Es una epidemia de sarampión. Sarampión. ¿Sí? Sí, sarampión. Y vemos que nos están empezando a subir las fotitos para que distingas, ¿no? Cómo se ve el sarampión. Pero ¿han comparado ustedes las fotos de los que tienen sarampión con las fotos de los que les dio en su momento viruela? Es impresionante. Es salvaje lo que ves que le termina pasando al cuerpo. Esta desfiguración que inclusive cuando la infección se te mete a los ojos, puede hacer que los ojos se te revienten. Y si sobreviviste, si llegaste a sobrevivir, quedas marcado para toda la vida. A mí me llegó, a lo mejor ustedes tienen conocidos o a lo mejor algún pariente que de chiquito les dio hace ya muchos años y son los clásicos que quedaron pero bien cacarizos, ¿no? Nosotros ya no nos damos cuenta de eso. Pues les dio una enfermedad, ¿no? Y a lo mejor les dio mucha temperatura y se murieron. No, pues es que imagínate ver físicamente cómo quedaron. Y el impacto psicológico que representa para los indios y el choque de medicinas. Eso también quiero que lo tomen muy en cuenta. Sí hay cosas, no les voy a decir que no. Sí hay cosas en donde la medicina indígena es más avanzada, en el caso de la de acá, con respecto a muchas cosas de las de los europeos, pero hay ciertas cosas en donde la medicina de aquí, cuando esa enfermedad desconocida, no sirve absolutamente para nada, porque además consideraban
que las enfermedades podían dar por razones físicas. Evidentemente, me caí del tercer piso de la pirámide y me rompí una pierna, ¿no? Es claro que ahí fue por una circunstancia física. Pero va a haber otras que van a considerar que te dieron porque tú tuviste un mal comportamiento o porque los dioses se están encarnizando contigo por alguna razón, ¿no? A lo mejor hasta por, diríamos, karma familiar. El problema que va a tener mucha de la medicina indígena es que va a haber ocasiones en las que tienen que hacer el diagnóstico. Y al momento de hacer el diagnóstico, es que segurito Tlaloc. No, es que en este caso Chalchiutlicue. Sí, pero en ese diagnóstico ya perdiste tiempo y resulta que es sarampión, y resulta que es viruela, y resulta que es salmonela. Entonces ahí, por muy buenas hierbas que tengan o por más peyote que te den a mascar, creo que es muy claro que no te vas a componer, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que entender ventajas y desventajas que van a tener en donde no se salvan allá y tampoco se van a salvar aquí. Y peor aquí porque no tienen los anticuerpos. No tienen los anticuerpos necesarios. Por cierto, el siglo XVIII nos va a permitir encontrar también cómo lentamente están empezando a cambiar esta mentalidad, así como está cambiando en Europa, pues también va a empezar a cambiar acá, con respecto, por ejemplo, a las epidemias, porque les va a empezar a llegar información de lo que están haciendo en Europa y aquí no son tontos. Van a tener que adaptarlo. Y esta idea de que aquí nada más con pura herbolaria, no, 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 también la medicina moderna va a empezar a entrar acá. Y uno de los ejemplos, ya la conseguí, nada más déjenla abajo y les prometo que se las voy a conectar para que ustedes la puedan ver. Es una película que me recomendó y me consiguió por ahí Elena Garrido, una película que se llama 22 Ángeles. 22 Ángeles. Por si alguno de ustedes quisiera buscarla y quisiera verla desde ahorita, me parece que esa sí está en YouTube. ¿Sí? Me parece que esa sí está en YouTube. 22 Ángeles. Y es el caso del trabajo que va a hacer, creo que todos ubicamos el nombre de la calle, Doctor Balmis. ¿Sí? Por lo menos, pues nombre de calle, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo el doctor Balmis? Y ahí es donde ya nosotros nos quedamos en la inopia, ¿no? No sabemos qué onda. Lo que pasa es que para tratar de evitar los contagios con estas enfermedades, el experimento que van a hacer es empezar a buscar personas enfermas de, no recuerdo si es sarampión o no es directamente viruela, y pues obvio, ¿cómo le haces para transportar el virus de la viruela en aquellas épocas? Pues no lo puedes transportar en un recipiente, recipiente de Petri, ni lo puedes meter en una pipeta. Literalmente los recipientes son personas. Y van a ser en este caso niños. Niños a los que van a empezar a juntar, pescas a tu, ya ven cómo le dicen, ¿no? Tu paciente cero, y van a buscar otros niños para que se contagien. Pero la forma en la que van a hacer que se contagie es el antecedente que nosotros conocemos de lo que son las vacunas. Me imagino que ustedes no saben qué se hacía antes de que existieran las vacunas, ¿verdad? Literalmente, el nombre que recibe es contagio por variolación, así se llama, variolación, con V corta al principio. Y lo que hacen es que con una navaja te cortan, te abren literalmente en el hombro y ellos literalmente terminaron haciendo como sal con costras de gente enferma de viruela. Y lo que hacen es, literal, te abren la carne y te echan tu salecita de costra de viruela, te lo vuelven a cerrar y órale, te avientan un cuarto solo para que te empieces a enfermar a sabiendas de que el virus ya no tiene la misma potencia. Y están empezando a descubrir que empiezas a generar algo que hace que ya no te enfermes. Pero obviamente, si yo necesito los pacientes cero para que se me conserven frescas las costras, pues tengo que llevarlos en el barco. Eso es lo que viene en la película 22 Ángeles. Y se les llama así justamente porque se van a convertir en ángeles para las investigaciones que se hacen más adelante para poder conseguir la base de lo que nosotros llamamos las vacunas, lo que ya hará el doctor Jenner para más adelante, ¿no? Pero piensen ustedes, no sé, imagínense, si tú eres una persona católico, cristiana, apostólico, romana, y de repente viene un médico que te dice que te va a abrir y que te va a echar la enfermedad, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué le dirían al médico? Creo que ninguno de nosotros querría, ¿no? Sobre todo si vivimos en aquel contexto. ¿Saben dónde pueden ver un ejemplito bien concretito? Es muy cortito, pero sí lo pueden ver. No sé si ubican que hay una versión de Frankenstein que dirigió Kenneth Branagh.
¿sí? Que es Mary Shelley's Frankenstein, que está adaptada como si fuera justamente en aquel contexto. Hay un cachito, viene una epidemia en Ingolstadt, en la ciudad en donde él estudiaba, y pues como es de los estudiantes de medicina, los médicos los mandan llamar y órale, no puede salir la gente del pueblo y vamos a hacer que se contagien. Y llevan a un soldado que incluso va con una pierna cortada. Si ustedes se fijan, el soldado de hecho es Robert De Niro. Y se va a acercar el soldado, está el médico sentado para hacerle la incisión y el soldado se pone bien loco y le dice, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Le tenemos que poner una inoculación para que usted desarrolle sus anticuerpos. Y se pone bien loco el soldado, que me van a poner la enfermedad, yo primero muerto. Los médicos matan gente, por si nos suena conocido. Los médicos matan gente. ¿Cuál es el problema que tiene el soldado? Tiene miedo y no conoce, no sabe, es ignorante. ¿Qué onda con ese perrito? Qué bonito perrito. Este, esto quiero que lo piensen muy bien y lo reflexionen muy bien, porque son de estas pervivencias que también subsisten en época contemporánea y que es bien doloroso cuando nos las encontramos. Y estas son pervivencias que vienen desde allá. Mientras sigamos teniendo ignorancia y sigue existiendo el miedo, híjole, esas no se quitan con vacunas, ¿sí? Y esos no se quitan con estampitas. Por eso es tan importante que lo tengamos presente. ¿Qué creen que termina siendo este soldado al que le quieren poner la vacuna? Viene con la muleta, resulta, porque es un pendenciero, es soldado, pero es un pendenciero. Del sostén de la muleta, jala el palito y resulta que es una navaja. Y se le va encima el médico y lo apuñala. Nada más que ese médico es un médico que ya ha estado experimentando con métodos no convencionales y que tiene toda la información que requiere el estudiante, que es el doctor Víctor Frankenstein. Le matan a su maestro. Y como le matan a su maestro, decide que va a tomar el libro con los apuntes ocultos que tiene su maestro, que no se los quería dar ahora, ya lo tiene él, va a agarrar el cuerpo de su maestro, pero necesita un cerebro y se agarra el cuerpo del soldado al que ejecutan. ¿Y cuál es el mejor cerebro que él conoce? Va y roba el cadáver de su maestro y le pone el cerebro de su maestro al cuerpo del soldado que lo mató. Así es como terminan ellos creando a Frankenstein, ¿sí? Pero la muerte de los dos fue provocada por miedo de uno y el asesinato consecuente del otro. Esto ténganlo muy en cuenta. Mucha gente cuando ve ese segmento de película se saca de onda. Yo, de hecho, se los voy a poner. Ese cachito concretito se los voy a poner. Porque nos da justamente esta idea de cómo en Inglaterra, en Holanda, en España y en todos estos territorios, el miedo existe, por más que sea Inglaterra, ¿eh? Por más que sea el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo puedes esperar que reaccione la gente también de este lado, no? Que no significa que acá hay puros ignorantes. No. De hecho, la primera publicación médica que aparece en América, en todo el continente, no me refiero a Estados Unidos, para nada, a todo el continente americano, la primera revista médica y científica fue en la Ciudad de México. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del mercurio volante. El mercurio volante es la primera publicación científica antes que los norteamericanos, otra más, ¿sí? Que Trump se la andaría adjudicando. No, fue aquí, fue en estas tierras, para que ustedes vean que aquí también hubo avance. Y otra cosa muy importante, pensaríamos que se van a excluir la parte de la creencia religiosa con la parte de la medicina, ¿no? No, se van a sumar lentamente, pero se van a sumar. Y ahí, por ejemplo, va a aparecer una organización, una corporación, una cofradía muy importante, fundamental en la historia del comercio y del proceso de la adaptación del conocimiento aquí, en la Nueva España, que va a ser, me imagino que habrán escuchado algo de ello, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Ténganlo muy presente, porque aquí básicamente en la ciudad y los entornos son dos cofradías las que controlan todo. Una son las de los montañeses y la otra son las de los vascos. ¿Cómo le hacen para interactuar entre ellos y cómo le hacen para controlar todo el comercio de aquí?
¿Qué pasa cuando los vascos se dan cuenta de que ante los problemas de sequías, excesos de lluvias, enfrentamientos locales, en lugar de espantarse y en lugar de sacarse de onda, se van a empezar a organizar, ¿eh? Y una de las cosas es que van a tratar de juntar lo sabio que nos está empezando a llegar de eso que llaman ilustración allá, con lo que ya tenemos aquí. No van a dejar de creer. Esto ténganlo bien presente. Es muy importante. No van a dejar de ser católicos, no van a dejar de ser cristianos, pero tampoco son tontos. Y se van a dar cuenta que hay ciertas cosas de la ciencia que podemos retomar, que podemos adaptar y que nos pueden ayudar a mejorar la situación aquí. Y esto, si quieren, vamos cerrando esta primera prueba. Esto va a derivar en algo, este concepto, ténganlo bien presente, algo que se va a denominar ilustración a la novohispana. Ilustración a la novohispana. Porque por allí hubo un sabio, un filósofo español muy conocido, muy respetado, muy inteligente, nadie le quita su inteligencia. El problema es que se llegó a aventar una afirmación que pues muchos siguieron al pie de la letra, que es don José Ortega y Gasset. Y don José Ortega y Gasset, citando a mi vez al doctor Elías Trabulce, que es especialista en historia de la ciencia en México, José Ortega y Gasset se aventó la puntada de decir que el siglo XVIII España se lo brincó. Y si se lo brincó España, sobreentenderemos que todas las posesiones españolas se lo brincaron. Y esto no es cierto, es mentira. Evidentemente no se vive de la misma manera que en Francia. Evidentemente no van a generar una enciclopedia como la de Diderot y d'Alembert. Pero de ahí a decir que aquí no se desarrolló el conocimiento y que aquí no se desarrolló la ciencia, hay un brinco bien grande, ¿eh? Hay un brinco bien importante. Y esto nos permite además acreditar las labores y los trabajos de investigación que se están haciendo en estas tierras con gente criolla. El problema es que después de las reformas borbónicas, a los criollos cada vez me los están echando más de lado, cada vez me los están echando más para atrás. Los criollos no están en desacuerdo con el rey, que les quede muy claro. El problema es que ya no nos dejan meter mano, ya no nos dejan opinar. Y los pocos lugares donde medio teníamos ya cierto tipo de influencia, allá en el ayuntamiento o allá en algunos de los juicios, pues resulta que nos empiezan a mayoritear y poco a poco nos están entregando el sombrero para que nos pongamos el abrigo y nos echen para afuera. Quiero que piensen muy bien esto. Porque si nunca, jamás hubieran tenido ningún viso, ninguna línea de autonomía o de cierto nivel de autogobierno, pues no te quejas, nunca hemos tenido la posibilidad de autogobernarnos. Pero cuando tuvimos la participación y nos las empezaron a quitar con el pretexto de las nuevas leyes, híjole, creo que sí vamos a entender porque lentamente se van a empezar a enojar y lentamente se van a empezar a molestar, sin dejar de ser católicos, sin dejar de creer en el rey. Eso no me lo pierdan, porque eso, lo de darle su lugar al rey, hasta con el propio Agustín de Iturbide se mantuvo. Creo que lo que ustedes aprendieron en la historia no me va a dejar mentir. ¿Se acuerdan que cuando se establece que va a ser un imperio México de 1821 en adelante, se acuerdan que la primera prerrogativa no es que no es que Agustín de Iturbide vaya a ser emperador? ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién le iban a ofrecer la corona? La corona se le iba a ofrecer al rey, al mismísimo Fernando VII. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Pero cómo? ¿Que están locos? ¿Cómo se les ocurre ofrecerles la corona al mismo del que se están independizando? Ese es el ejemplo de por qué hemos mal entendido la historia, porque viéndolo desde aquella perspectiva, no solo no es una locura, sino es lo lógico, es lo perfectamente lógico. Si el rey ya no acepta o si el rey ya no quiere, ¿quién decide? El Congreso. El que decide es el Congreso. ¿Quién es el que tomaría el lugar? Suponiendo que ni el rey ni ningún monarca extranjero quisiera tomar la corona. Si aquellos no quieren, entonces tenemos que voltear a otro lado. ¿Y quién creen que era el non plus ultra? ¿Quién creen que era? El Capitán América, ¿sí? De aquellas épocas. Es Agustín Iturbide. Ustedes van a tener los elementos a lo largo de este curso, desde lo que ya estamos viviendo ahorita,
van a tener los elementos para darse cuenta cómo se construyó el mito negativo de Agustín de Iturbide. No les voy a decir que es una blanca paloma porque ninguno lo es. Ninguno. Pero tampoco es el asesino psicológicamente afectado, patológico, que a veces en la historia nos han querido enseñar, que desde niño agarraba los pollos y les cortaba los deditos de las patitas para hacer que caminaran en dos patas desde niño, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando nos platican esas historias dices, pero qué horror, ¿no? Qué tipo más enfermo desde niño. No, él nunca lo hizo. Eso lo construyeron sus enemigos. Y los enemigos que va a tener son muchos, que no quedaron en su lugar. Ese es el problema. Llegamos al pleito por el poder. Ahora nosotros ya podemos autogobernarnos, pero ¿quién de nosotros es el que tiene las mejores patas para gallo para poder gobernar? Y esto, noten que es parte de esta sucesión de broncas y de pleitos internos que ellos están conformando, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, pero que nos permite ver que ya hay diferencias del manejo de la política desde las épocas de los Habsburgo. Inclusive Enrique Krause, si algunos de ustedes han leído los libros de la presidencia imperial o lo de biografía del poder, en la introducción Krause lo plantea, la influencia que tuvo como forma de gobierno la dinastía Habsburgo y la influencia que tuvo como forma de gobierno la dinastía Borbón, porque son estilos diferentes, son formas diferentes, son tiempos diferentes. Y en la dinastía Habsburgo es la autoridad cuasi paternal a la que tú no puedes ni debes cuestionar, pero de la que tú siempre dependes. Siempre tienes que hacer esto. Tienes que doblar la cabeza, tienes que callar y obedecer y no discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Pero, papá, dame, por si le suena conocido. Y date cuenta desde la perspectiva del gobierno que conveniente es que no te cuestionen y siempre te pidan que los ayudes para todo, por si no suena conocido. Y si tú tienes esa etapa que pasó con los Habsburgo, pero cambia la dinastía Habsburgo y vienen a empezar a hacerse los ajustes de la segunda mitad del siglo XVIII, resulta que aquí nos dicen, a ver, mijito, nada más que tú también ya estás grandecito, tú puedes, ahora sí que depender de ti mismo, y necesitamos que te pongas las pilas, papá, porque yo no te puedo pagar todo, yo no te puedo mantener con todo, por si no suena conocido. Porque resulta que estos que van a decir, el ejército lo pagan ustedes, pueden tener libre comercio, pero es a sus expensas, van a tener que pagar nuevos impuestos porque nosotros no tenemos dinero. No suena, ¿no? No suena, no suena, no suena. Chavos, es el nacimiento del liberalismo. El liberalismo no nació con Carlos Salinas de Gortari ni nació con Porfirio Díaz. Otra de las grandes mentiras. Con Salinas es el neoliberalismo. Con Porfirio es el liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Pero los primeros pasos del liberalismo económico y del liberalismo de pensamiento se están dando desde la segunda mitad del siglo XVIII y vienen, por ejemplo, de la mano de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero eso es Revolución Francesa, ¿no? Eso es 1789. ¿Cómo creen que van a ver los reyes de España? ¿Cómo creen que van a ver los virreyes aquí cuando aparecen los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Que todos los hombres son iguales? ¿Que todos tenemos los mismos derechos? ¿Que la iglesia se tiene que hacer un lado? ¿Que cada quien puede creer lo que crea? ¿Que tiene que haber libertad de prensa? ¿Cómo creen que va a reaccionar el Papa, por Dios? Ese pleito se va a dar desde allá, ¿eh? Y por eso a Francia, todas las otras potencias de alto y de mediano rango, a Francia todos le van a declarar la guerra. Todos. Nosotros pensamos que ya en automático Revolución Francesa y el pensamiento se expandió. No, no pueden permitir que esto crezca, no pueden permitir que esto se desarrolle. Tienen que frenarlo. ¿Y en qué quedamos, no? Cada vez que decimos la palabra guerra, ¿qué significa? ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Por eso es tan importante esto. Notan, lo que he estado tratando de hacer es tirarles toda una serie de hilos que nos permiten entender cómo se deja venir toda la historia de México que nos toca abordar para más adelante. Y la importancia de tener una clase en donde nosotros abordamos desde el proceso de las conquistas de los Méxicos para empezar a ver cómo hay hilos que se cortaron y no regresaron jamás,
pero hay otros hilos que se hicieron, si quieres, más delgaditos, ¿no? Y otros que se fueron enredando con otros hilos y se hicieron más elaborados y se hicieron más complejos. Esa es la importancia de los dos siglos anteriores a los que hacemos referencia y la importancia que tiene lo que estamos viendo ya en siglo XVIII. Y por eso les quiero pedir también un favor. Por supuesto, cuando ustedes, si están viendo los apuntes que yo les, digo los apuntes, perdón, la clase que yo les siga mandando de la sesión de las 3 horas corridas, todas las preguntas que se generen hay dos vías. Una, me pueden preguntar directamente por el WhatsApp. Oye, en este momento estoy viendo tal parte, nada más me dicen qué parte están viendo. Y me brincó aquí una duda. ¿Me puede responder? Por supuesto que le respondo en ese momento su duda. Y si es un poquito más larga, se las pongo en video. Si es un poquito más corta, se las pongo por escrito. Y la otra es que apunten la pregunta. Y en las reuniones que nosotros tengamos acá, aquí las ventilen para que los puedan escuchar los demás. Entonces, para tener esta posibilidad de trabajar, hay personas que les está costando un poco más de trabajo, por ejemplo, tener estabilidad. Hay unos que sí lo han podido mantener. Y hay algunas personas que el problema es que se les alteró, ahora sí que el ritmo de vida por completo, y les dificulta un poco más tomar la clase todo el tiempo. Lo que yo les ofrezco es que abrimos a las 10 de la mañana nuestra sesión como si estuviéramos, los que puedan, por supuesto, no es obligatorio para todos, los que puedan y tengan el chance de estar aquí frente a cámara, y vamos respondiendo todas las dudas y todas las preguntas, o si hay algún temita que quieran que abunde un poquito más, lo hacemos de manera directa por aquí. Y la otra, los que no puedan meterse o no puedan meterse todo el tiempo, ¿sí? Porque también hay variantes, hay gente que a lo mejor puede entrar nada más media hora, porque no sé si a algunos de ustedes les pasó, Alejandra, creo que lo comenté contigo en algún momento, ¿no? La bronca es que a la misma hora todavía se están conectando tus hijas y se está conectando tu marido y esto hace que el ancho de banda de repente te esté oscilando, ¿no? Entonces por eso hay gente que se ha tenido que salir, hay gente a la que se le estuvo cortando todo el tiempo y otras personas a las que se les mantuvo estable, ¿no? Entonces, por eso les hago esta oferta. Yo sigo subiendo la clase completa con la oferta, con la visión de las slides y las transparencias. Y si en el momento que ustedes lo están viendo, que es cuando quieran, cuando puedan, cuando tengan la oportunidad, en ese momento me hacen la pregunta o apuntan la pregunta y me preguntan aquí. Y si quieren que desarrolle un poquito más, yo estoy el tiempo que sea necesario. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna sugerencia o comentario? Sí, de acuerdo por allá. Nancy, Margarita, María Elena, Luis. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Ale, Lupita. Pilar, ahorita no te alcanzo a ver, pero quiero suponer que estarás concordando. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que quieran que ahorita les comente? ¿No? Ok. Entonces, por hoy, que reiteramos, esta fue la primera prueba, ya para la siguiente semana ya llegamos con más, ahora sí que con más seguridad, ya sabemos quién tiene un poquito más estable la señal y nos echamos las preguntas que ustedes quieran o lo que quieran que abundar con mucho gusto. Yo se los voy dando remarcando sobre los temas que ustedes mismos vayan viendo y así complementamos. Tenemos muchos más elementos de complemento para que tengamos la riqueza de lo puedo ver en el jardín, lo puedo ver en la comida, lo puedo ver para dormir o me siento y le pregunto directamente las dudas que tenga el profesor. ¿Les parece? Ok. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, con mucho gusto, me dio muchísimo gusto verlos. Por favor, cuídense mucho, lo de la sana distancia y lo que sí les recomiendo en la medida de lo posible, platíquenlo, platiquen todo esto que nosotros estamos viendo aquí. Y lo que más me importa es reflexionenlo, entiéndanlo, mastíquenlo, pelotéenlo con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos, porque esto es lo que nos permite ver qué tanto nuestra gente, la gente cercana, conoce o desconoce, qué tanto ustedes, porque ustedes se convierten, como se dice ahora, en multiplicadores, no necesitan tener al maestro ahí físicamente todo el tiempo. Ustedes se convierten en multiplicadores para que el mensaje vaya expandiéndose y sobre todo por los difíciles tiempos que se van a venir. No es nada más que levanten y nos digan, ya levantamos la pluma y otra vez nos reintegramos. Híjole, hay un chorro de cosas por ahí. Les recomiendo mucho que chequen el año de 1764.
el año de 1764, que es el que se conoció como el año del hambre. Y fue cuando tronó, fue en 1764, pero fue una sucesión de un lado de sequías y del otro lado de inundaciones. Ya sabemos cómo pasa en nuestro país, ¿no? Un lado se está quemando y el otro lado se está ahogando. Cómo afectó a la producción de alimentos y tronó el año de 1764. Y luego viene vigilia, te consiguieron los alimentos, te consiguieron carne, riájatelas, llega la vigilia. El pueblo era el que no quería caminar, no quería consumir, no querían comer, porque nos han enseñado toda la vida que es pegado comer carne en vigilia, ¿no? Entonces, imagínate a los sacerdotes, imagínate al obispo de Michoacán, teniendo que decirles, señores, creo que ahorita estamos viviendo una situación un poquito más grave, ¿no? Entonces les otorgamos una dispensa. Ustedes conocen la famosa frase, hubo personas que se vieron más papistas que el Papa, que preferían morirse de hambre que romper la vigilia. Por eso necesitamos hacer este tipo de reflexiones y notar que no fue un mes ni fueron 2 meses. Los antecedentes fueron 2 años antes y reventó en 1764. No nos hemos puesto a pensar cómo anda ahorita la situación del campo. ¿Cuántos están teniendo que dejar de sembrar? ¿O no hay los créditos para conseguir lo que se requiere? Mucho cuidado con esto. Pasen la voz. Porque si no nos cuidamos, y menos con las respuestas que tenemos de ciertos de nuestros representantes, la cosa sí se puede poner fea. ¿Sí? Dependerá de que nosotros digamos, espérate, es hasta aquí, y esto implica que algunas autoridades locales de repente digan, ¿sabes qué? Serás la federación, pero con permiso. Nosotros tenemos que proteger a nuestra gente aquí, también con intenciones políticas, sabemos cómo funciona todo, pero esto llevaría a lo que algunos de ustedes habrán escuchado que dice el riesgo de la balcanización de México, que de repente empiezan a decir, ¿sabes qué? Con permiso, tú vete para allá, yo sigo por mi lado. Ubiquen que en Estados Unidos también hay ese riesgo. ¿Sí? Ubiquen que, no, bueno, son los que tenemos cercanos, ¿no? Pero hay que informarnos y hay que prepararnos mucho para esto. Jóvenes, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Reitero mi apertura para que todos los mensajes que quieran, por favor, mándenmelos, no importa la hora. A veces puedo tardarme un poquito más, pero de que todos les contesto, les contesto. ¿Ok? Me dio mucho gusto verlos. Cuídense mucho. Abrazo y beso sanitizado para todos ustedes y me mantengo al pendiente. ¿Sí? Leticia, ¿querías decir algo? Oye, Un segundo, Leticia. Una pregunta, pero ¿cómo le podemos poner un alto a este dirigente? A este, ¿Le podemos poner un alto a este dirigente? híjole, uno de los inmediato es muy complicado. Inmediato es muy complicado, ¿no? Pero de entrada la parte que nos corresponde es hacerle entender a la gente. Sí. Y sobre todo cuando vayan llegando ahorita, no es en el plazo inmediato, pero es lo que tenemos que empezar a planear, cuando vengan las elecciones del año que entra, cuando vengan nuestros diputados locales, o si están en la ciudad, cuando vengan las asambleas, y tener la paciencia de ánimo de acercarse a todas estas personas. Y si pueden ustedes, como ven que se hace en Estados Unidos, allá te dan los emails y te dan los teléfonos de las oficinas de tus representantes y ustedes saben que hay mucha gente que tiene esa conciencia, ¿no? Estar encima de ellos. Lo malo, Leticia, es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto aquí. Ya me ha tocado platicarlo en otros lugares. Se ha puesto en contra de él todo lo que les ha hecho. El chiste... ¿Por qué le quitaron los 5 años a Bonilla? Sí, ojo, ahí es en donde nosotros nos damos cuenta, sí, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Conmigo, ya nada más quédate 2 años. Sí, pero ahí es donde te das cuenta que va a haber reacción del otro lado. El chiste es ponerse las pilas en una lucha que desgraciadamente, viéndolo desde la perspectiva de la historia. Investigación porque no vayamos muy lejos con la Rosario Robles. Hizo lo que hizo, pero ¿por qué nada más a ella? Sí. Se jalea a todos porque traía un tema con ella. Y ahí es en donde nosotros justamente tenemos que entrar en esa parte de sí, ya vimos lo que estás haciendo. Por eso ven lo que termina pasando con la gente como Hidalgo, ¿no? El castigo se va a ir inmediatamente contra ellos, pero fue una oleada que se dejó venir que no paró nada más con Hidalgo. La mala noticia... En un año puede destrozar al país. Sí. En un año puede destrozar al país. Y la mala noticia es que nosotros lo podemos parar, pero no va a ser menos de un año. ¿Sí? Ese es el mensaje feo. Ese es el mensaje grave que nosotros estamos viviendo ahorita.
Pero si no empezamos a tomar esa conciencia, pues mira, creo que ya se los he mencionado, ¿no? Desgraciadamente, Andrés Manuel no es la causa de todos estos males, ¿no? Andrés Manuel es la consecuencia de todo lo que se estuvo construyendo, pero estamos hablando de más de 70 años, y eso obviamente a qué me refiero, ¿verdad? Estamos hablando de la circunstancia de los malos gobernantes, particularmente hablando del caso de lo del PRI, ¿no? Pero estamos hablando de más de 70 años. O sea, y ahí es donde te das cuenta que nos falta un buen, como pueblo, nos falta un buen para ponernos las pilas, ¿no? Esas son la parte más desesperante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entender que nos van a responder, entender que se nos van a querer poner al brinco. Y dependerá de nosotros sacar el carácter como personas, como familias, como conjuntos de familias, pero obviamente la lucha, tienes toda la razón, la lucha no es para mañana. La libre cada quien haciendo su granito de arena. Y ahí es en donde viene el otro punto. ¿Hasta qué momento nosotros vamos a decir, a ver, espérate, yo puedo aportar, pero hasta cierto nivel? ¿Qué pasa cuando hacemos la dichosa sinergia, ¿no? Cuando empezamos a juntarnos con los demás. Váyanle pensando, porque a lo mejor hay cosas que pueden salir de aquí, de con ustedes, de con sus familias cercanas, de las familias nucleares, etcétera, pero no podemos dejar ya de pensarlo. Eso es bien importante. Y yo les doy las herramientas para la reflexión, ¿vale? Sale pues. Entonces, cuídense mucho. Besos y abrazos sanitizados a todos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Gusto verlos. Igualmente, Leti, cuídate mucho. Gracias, Marta. Nos vemos, Lupita, en nombre de Marta. Nos vemos, Gracias. María Elena, cuídense mucho. Bye, Lupita, bye, Pilar María. Pilar María, una cosita. No dejes de revisar la clase, la última, porque te menciono, de hecho, a ti dentro de esa clase, por lo del padre Pérez Alonso, porque ya estamos con el tema del padre Pérez Alonso. Entonces, para que tú también le revises, porque yo sé el afecto y el cariño que tú le tenías al padre, y que Sí. hay cosas que nosotros ya hemos estado platicando para que lo disfrutes, porque lo vas a gozar mucho, porque lo vas a ver, ¿eh? Lo vas a ver. Sí, ya lo vi. Hay una ok, qué bueno. Octavio, ya la vi Sí. entera, ¿eh? Sí, ok, para que le des gracias a Dios de la oportunidad de tener el chance de dialogar con él a lo lejos. Sí, la vi entera, ¿eh? Ok, Octavio, muchas gracias. muy bien, al contrario. María Elena, Día. buen día. Ya encontré la reforma borbónica, Ajá, sí, ¿sí? sí, Es la que vamos a estudiar luego, ¿verdad? sí. Ahí entonces dale una revisadita, échale un ojito para que veas cómo afectó a mediano y a largo plazo a todos los niveles para que tú entiendas todas las broncas que se van a dejar venir y cómo van a reaccionar, ¿eh? Y cómo van a reaccionar. Lo que me interesa es ver cómo se la van a tomar, porque no necesariamente va a ser a la mala, pero los resultados no son inmediatos y se van a empezar a desesperar. Pero para que te vayas dando una idea de lo que representó. Ok, gracias. Nos estamos Que tengan viendo buena semana. igualmente. ¿Qué onda, Marta? Un segundito. Luis, ¿tenías alguna pregunta? No, Ok. no, gracias. Al contrario. No, sí, pero Pues sí. te lo voy a hacer por escrito. Ok, perfecto. Quiero que me des datos bibliográficos. Ok, sí, con muchísimo gusto. Claro que sí. ¿Vale? Nos vemos entonces, María Elena y Luis. Gracias, maestro. Hasta luego. Pues al contrario, que les vaya muy bien. ¿Vas a decir algo? No, es ahorita coordinación que tenemos entre Marta y yo. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Bye, que les vaya muy Buena bien. semana. Igualmente. Gracias, María Elena. Gracias, Luis. Qué gusto verlos. El gusto es de nosotros. Bye. No. Hasta luego. Ujú. Bye. Bye. Ahí ya nada más píquenle en alguno de los ángulos debe de aparecer fin o cerrar sesión dependiendo de dónde estén. Pica donde están las fotos de nosotros a tu lado, María Elena, y al lado derecho hay un cuadrito rojo que dice salir. Ah, sí, ya lo vi. Gracias, Marta. Que vaya muy bien. Bye. Gracias. Gusto verlos.
Qué frío, Ya. Octavio. Pero, o sea, yo te veo con todo el sol ahí. No, no es sol, es luz. ¡Ah! Es luz porque estoy detrás de una ventana para que me dé la luz sobre la pantalla. Oye, muy bien, ¿no? Sí, sí, Yo, sí, sí. Obviamente hay unos a los que les costó más que a otros, entonces por eso marqué las dos no, güey, opciones. pero estuviste perfecto. O sea, yo lo oía perfecto, todo, lo oí muy bien. Los que se desesperaban dijeron apaguen su micrófono, pero pues yo creo que todos estuvieron bastante pacientes y bastante cooperadores. Sí, Estuvo muy bien. sí, entonces yo así nada más voy marcando algunas líneas, sobre todo basándonos en lo que ellos ya vayan revisando. Ya si alguien quiere que me extienda un poquito más, pues yo tengo aquí la información para Sí, desarrollar, ¿no? yo creo que van a aguantar perfecto las 3 horas, ¿eh? Porque siento que estaban felices. Sí. Sí, ok, también de repente hacía los brincos de cambios de tema, porque de repente esa sí es la gran ventaja, ¿no? De repente ves que acá está empezando a bostezar alguno. Entonces, Sí, eso es lo que me marca a mí también, cuando hay chance de hacer sí. No, y los les cambios puedes o los decir ajustes. a medio camino como han hecho otros, a las 11:30, oigan, váyanse a tomar un café 15 minutos, no apaguen esto y nos vemos en 15 minutos. Sí, Como digo, si fuera una clase. sí, como la gran ventaja de, Me encantó. ahorita yo ya encontré también la forma de que apareciera bien compactita el vínculo de entrada, porque al principio aparecía, pero como una lista de teléfonos así larguísima, y ahorita afortunadamente ya aparece así chiquitito, chiquitito, y entonces ya nada más es, incluso si se quieren salir, nada más se vuelven a entrar, ¿no? El que no la paga soy yo. Claro. No, no, estuvo maravilloso. Me gustó muchísimo. Y justamente ahorita le estaba yo escribiendo a Mercedes que le mandé un recado déjame poner. Me va a complementar el mensaje que les voy a mandar a los del otro grupo. Que les Ah, sí, pongo, estimados todos, espero se encuentren bien de salud. Estamos en la recta final del Diplomado de Historia y Cultura de México. Tenemos interés en hacer estas 3 clases que corresponden a Colosio, Cedillo y Fox a través de videoconferencia usando Zoom. Queremos invitarlos y les mandaremos sí, el link para que puedan conectarse de 10 a 13 horas o no sé cuánto sí, tiempo quieran. sí, Eso. ya me lo mandó. Sí, ya nada más si le quieren corregir algo ustedes para que se los mande yo, porque no sé si va a ser un diálogo o qué. Por eso se lo puse a Mercedes. Sí, Véanlo, corríjanlo, mándenmelo y se los mando por correo a todos. sí, Y si me... aquí lo que tenemos que hacer Mercedes y yo es coordinarnos, porque Ajá, como vamos a estar físicamente en el mismo lugar, sí quedamos como que un poquito apretujados si nos metemos en la misma pantalla. Tendríamos que hacerlo en aparatos separados, pero aquí nada más nosotros vamos a hacer el ejercicio de coordinarnos porque uno de nosotros debe de tener forzosamente audífonos, porque si no se va a empezar a viciar. Entonces, pero ese ok, experimento lo vamos a hacer nosotros. y la única cosa, me vuelves a mandar la invitación, se las mando a sus correos, Sí, claro. porque yo tengo todos los correos de todos, y yo creo que hoy funcionó perfecto, porque de alguna manera u otra todos pudieron entrar sin problema. Sí, de hecho, nosotros tenemos ya abiertos dos espacios, uno que fue la de ahorita y la otra que es nada más la de los viernes. No es la misma dirección, pero igual aparece así concretita para que queden separados. Y uno aparece ya como la reunión de los martes y el otro aparece, de hecho, a nombre de Mercedes, porque ahí así ya la identifican de aquel lado. Aparece la invitación como doctora HC Mercedes Escudero y entonces ya quedan diferenciados. Cada uno tiene su espacio por su lado. Perfecto, muy bien. Entonces ya me va a hacer un cambio y ya que me lo mande, las invito y pues si son 5, son 5, si son 8, son 8 los Sí. que sean. Hoy hubieron 13. Sí, sí. Muy bien. Por ahí pregunta, no sé, a lo mejor el caso de Toño con Cristina, no sé si ellos no estaban disponibles en este momento. La que sí me avisó que no podía fue Rocío Gallego. Ella Sí, sí me avisó lo que no podía. que Cristina, te voy a decir que me escribió. Le dije que ojalá ella entrara. Me dijo que su papá no es nada cibernético y que no está con ella. Ay, Justamente me pone, te quiero comentar que mi papá decidió darse de baja del mm, diplomado, ya que no puede ver las magníficas clases que manda Octavio, pues no es nada tecnológico. Por más que he tratado de enseñarle en un iPad, no puede o no se le da. sí, También cuando nos dejen salir y se reanuden las clases presenciales, sí, él claro. podrá ir
que haya vacuna, pues el riesgo del contagio es muy alto. Espero comprenda sus razones, estábamos felices y la clase fue realmente muy buena. Lástima que solo pudimos ir un par de meses. Ya. Entonces yo le puse que no había ningún problema, le dije que tú lo mandabas por YouTube y le pongo, Octavio todo lo manda por YouTube a su celular, lo has visto, solo tienes que picar la dirección que manda y ponerle unos audífonos, no tiene que hacer nada, solo escucharlo. Pues a ver si... Sí, mira, te puedo ofrecer incluso, si le quieres decir, no tengo ningún problema, de mandárselos a ella directamente, no mandarlo a través del grupo, sino mandárselos a ella directamente para que ella a su vez si quiere reenviárselo a su papá, eh, porque las últimas sesiones Ajá, ya no las estoy subiendo a YouTube, porque ya ok, estoy incluyendo los videos. Y lo ok. malo de incluir los videos es que en YouTube no puedes hacerlo porque te los tumban por derechos de autor. Ya ves que hasta Andrés Manuel se lo terminaron tumbando el domingo. Entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy subiendo a mi Google Drive y desde ahí se los estoy mandando porque Google Drive no es abierto. Ok, Pero ahí sí se los tengo que mandar directamente. Entonces, hazle la propuesta. Si ella dice que sí, yo con mucho gusto se lo mando directo, no a través del grupo, para que ella, si lo va a ver en alguna ocasión, o si hay manera de que se lo mande directo por WhatsApp, para que le diga, así como tú lo dijiste, está perfecto, ¿eh? Ponte los audífonos, papá, y pícale play aquí. Y ya ya. es lo único que tienen que hacer. Sí. Entonces le voy a poner Cristi, te va a mandar Octavio directamente Cada sesión de clase. cada sesión. Es más, le voy a preguntar si su papá WhatsApp. puede ver en su celular esto, porque si me lo manda, o ella se lo puede mandar a su papá. Sí. Sí, Ok, literalmente le da reenviar y se lo reenvía a quien quiera. ok. Bueno, y eso que vas a mandarle a Cristi me lo mandas de paso a mí. Ah, claro. No, de Porque hecho, luego, eso tú lo puedes ver, si gustas, tú lo puedes ver directamente, está en los grupos donde tú estás metida. ok, O entonces ahí va a ver. la otra, a ver, te hago esta propuesta. A ver, Lo que pasa es que, por ejemplo, es no de este grupo, del otro, del de los viernes, esta Sofi chiquita, sí, ella se desconectó un rato, ¿sí? Se perdió un rato. Y al momento de que quiso volver a entrar, pues ya se hizo bolas, ¿no? Porque ves que estoy subiendo también lo que me faltaba de lo que yo no terminé, al mismo tiempo que estamos dando lo que está llevando Mercedes. Entonces, cuando ella entró, pues se hizo bolas y no entendió qué iba primero y qué iba después. Lo que hice con ella es que generé un PDF en donde agarré cada una de las presentaciones y lo único que hice es que se los estoy poniendo en orden cronológico. Entonces lo que hago es que mando un PDF en donde literal vas pasando las páginas. Es como un slide, ¿sí? Es una sucesión de slides. Este es Miguel Alemán. Este es el video 1, video 2, video 3. Este es Ruiz Cortines. Nada más hay un video. Y así, y le vas picando a cada enlace y te va mandando en el orden cronológico, aunque no se hayan dado en orden cronológico. Entonces esa podía ser otra variante. Si no quiere que se haga bolas, se las vamos mandando cronológico uno por uno para que no se haga bolas. entonces le voy a poner, Cristi, te va a mandar Octavio, le voy a poner que sientes mucho que su Sí, papá, sí, que estaba sí, feliz, se dé de baja. Entonces que le vas a mandar ella directamente cada sesión a su correo sí, para que se los pueda reenviar y que por favor le enseñe, porque eso no tiene ciencia. Oye, mi mamá tiene la misma edad sí, sí, y sí, está sí, pudiendo perfecto. Él, sí, estoy segura que picar no tiene ciencia. sí. Sí, te Sí, lo aquí, agradezco. aquí desgraciadamente, pues ahora sí que ya es la disposición mental que trae cada quien, ¿no? A ver Y que me contesta. por desgracia, tú sabes que hay personas que cuando ya dicen no es no, pues ni modo, pero vamos a intentarlo, ojalá que sí se pudiera, que lo convenciéramos y mientras más simple se lo pongamos a él es, te lo envían de uno en uno, cuando ya termines dime ya acabé para que te manden el siguiente. Sí, y sabes qué, yo tengo el teléfono de él, entonces le voy a hablar Sí, directamente. sí, para que tengas las dos versiones, ¿no? Pues si puedes hablar directamente con Chris y si pídele permiso para que no diga que, Sí, que te la sí, estás sí, brincando, y sí. decirle, oye, ¿puedo preguntarle personalmente a tu papá a ver si yo logro que quiera entrarle o picarle la curiosidad? Porque le voy a decir que era muy importante y así hasta él lo vamos a sentir que padre que lo extrañe. Es más, Perfecto. digo, tú eres muy buena para esto, dile que así como dijiste, lo siento mucho y que me duele mucho no tenerlo
en el salón y Sí. que lo extraño y que pues yo sí también quiero que esté presente y que no quiero que se pierda absolutamente nada. Entonces, a ver si sumándote tú, sumando a Cristina, sumándome yo, a ver si lo logramos convencer. Órale, ahorita mismo le voy a llamar. Te ¿Sale? agradezco mucho y entonces te respondo. Sí, ¿Sí? yo estoy al pendiente. Sí, y dile a Mercedes que en cuanto componga su mensaje me lo mande para que desde hoy sepan que va a haber sesión el viernes y se preparen. Sí, sí, nosotros estamos en esas ya. No sea que se vayan de vacaciones. Sí, no, pues va a estar medio complicado, pero pues bueno. ¿Sale? No sea que se nos vayan de compras por ahí. Perfecto. Muchas ¿Sale? gracias, Octavio. Al Que pases contrario, muy bien. igualmente, bye bye. Mm.